Esta semana, como es de costumbre, me encontraba observando algunas disputas en torno al debate sobre el aborto. El aborto es un tema bastante delicado que incluso la propia Iglesia nos ha encargado hablar con fuerza, con énfasis. Nos ha invitado la misma Iglesia Católica a hacer una apologética cultural, pero hacerla desde el amor, siendo compasivos con nuestro prójimo, sobre todo con las mujeres, que son las que mayormente se ven afectadas emocionalmente y que suelen sufrir mucha discriminación a causa de los abortos. Por supuesto, la misericordia siempre va acompañada de la verdad. No podemos decir que somos misericordiosos por decirle a estas personas que sus pecados pueden ser perdonados por medio del sacrificio de Jesús. Pero si nosotros nos quedamos callados y no reprendemos el aborto y lo señalamos como lo que es un acto criminal, un acto violento, un acto que atenta contra la dignidad humana, entonces la misericordia no está siendo misericordia. El amor no está siendo amor. Dice un proverbio en las Escrituras: más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, como yo amo a estas mujeres, como yo amo a estas personas que acuden a médicos para practicarse abortos, por ese amor en Cristo es que yo me siento con la obligación de hacer este tipo de contenido y de hablar incluso personalmente con muchas de estas personas que están a favor de esta práctica. Así que, como ven en el título del video, vamos a estar respondiendo a 4 argumentos sobre el aborto, o a favor del aborto más bien. Estos argumentos son bastante típicos, ustedes los podrán haber visto en redes sociales, ustedes los podrán haber visto en diversas plataformas, en contenido de páginas feministas. Así que vamos a darles una respuesta adecuada, ¿ok? Bien, vamos con el primer argumento. Este argumento se llama, o lo suelen llamar, el argumento de la soberanía sobre mi propio cuerpo. Básicamente el argumento se funda en el famoso eslogan "mi cuerpo, mi decisión", donde la práctica del aborto vendría siendo un equivalente a cuando uno se corta las uñas, se corta el cabello, se rasura la barba, el bigote, etcétera, argumentando que nosotros tenemos una soberanía sobre nuestro propio cuerpo, en este caso sobre nuestra estética, y tenemos todo el derecho de cambiarla cuando se nos dé la gana. Con esto segundo yo estoy perfectamente de acuerdo. Sin embargo, no creo que tal soberanía se pueda extender a todas las áreas o a todas las cosas que sean posibles hacer con nuestro cuerpo. Creo que incluso hay aquí lo que podemos llamar un problema intuitivo con este argumento. Si es cierto el argumento, al tener un bebé, las mujeres en su vientre, podríamos decir que ellas tienen 2 corazones, que ellas tienen 4 pulmones, que ellas tienen 4 ojos, y en el 50% de los casos deberíamos decir que las mujeres embarazadas llegan a tener genitales masculinos. Pero esto es claramente una proposición equivocada, ya que la propia intuición nos dice que tales órganos pertenecen a un ser humano distinto de la mujer, de la madre, y a un cuerpo diferente de la misma. Cuando una mujer embarazada va a un ginecólogo y le hacen un ultrasonido, el ginecólogo no le dice: mire, al momento de detectar los órganos, los genitales, no le hace comentarios del tipo: mira, aquí están tus genitales masculinos, o mira, aquí está su otro corazón, mira, aquí está su otro cerebro. No forman parte del lenguaje típico cotidiano en la sociedad, porque por intuición sabemos que lo que se gesta en el vientre de la mujer es un ser humano distinto e independiente ontológicamente hablando. Ahora bien, uno podría matizar este argumento diciendo que a lo que se refiere es que la mujer tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo que sucede en su cuerpo, sin que con esto el gobierno la criminalice o que uno estigmatice sus acciones al punto de hacerlas ver
de formas inadecuadas. Sin embargo, si bien es cierto que el gobierno no puede regir todas nuestras conductas sobre lo que hacemos con nuestra propiedad privada, no deberíamos esperar que el gobierno sí rija sobre lo que hacemos a otras personas inocentes. No deberíamos pensar que el gobierno está para proteger a los más débiles, no deberíamos pensar que el gobierno está para evitar que nosotros, en nuestra soberanía, le hagamos daño a otra persona. Cuando decimos que podemos hacer lo que sea con nuestro cuerpo, es muy problemático porque uno se puede imaginar un montón de escenarios en los que esto simplemente no es cierto. Por ejemplo, yo no puedo ir en un avión y de la nada empezar a gritar que la turbina se dañó, que está saliendo humo, que se está desmantelando, y con esto generar el pánico en el avión y que cuando las personas vengan a reprenderme por mis acciones decir, bueno, es que es mi cuerpo, es mi decisión y como soy un soberano absoluto sobre mi propio cuerpo, entonces yo puedo hacer lo que sea como gritar que la turbina del avión está averiada y que nos vamos a caer. O por ejemplo, imaginen que una persona, un adulto de unos 2 metros y que tiene sobrepeso, está sentado sobre mi cartera. Y al momento de yo decirle a esta persona que se mueva para tomar mi cartera, él dice que no se va a mover porque él tiene derecho sobre su propio cuerpo y por lo tanto está en su derecho de no hacerse a un lado para yo poder tomar mi cartera. Uno diría que esta persona es moralmente buena, diría que está haciendo algo ético, que está haciendo lo correcto. Por supuesto que no, uno pensaría que esta persona es un mal samaritano e incluso pensaríamos que es un ladrón, porque el hecho de que él tenga una soberanía sobre su cuerpo y sobre sus decisiones no implica que en virtud de esa soberanía pueda afectar a otras personas. Y esto es análogo a lo que sucede en el aborto. Una persona, en este caso la mujer, al tener un bebé en su vientre, no quiere decir que ella puede expulsarlo simplemente porque tiene una soberanía sobre su cuerpo. Porque al hacer ello, la mujer está incurriendo en privar a otra persona de sus derechos. Pero en este caso estamos hablando del derecho más básico de todos, que todos los seres humanos compartimos sin importar la raza y la religión, el derecho básico a la vida. Para concluir con este argumento, la filósofa proabortista Mary Ann Warren lo rechaza de la siguiente manera. Cito sus palabras. Ella dice, la apelación al derecho a controlar el propio cuerpo, que generalmente se interpreta como un derecho de propiedad, es en el mejor de los casos un argumento bastante débil a favor de la permisibilidad del aborto. La mera propiedad no me da derecho a matar a las personas inocentes que encuentren en mi propiedad, y de hecho puede ser considerado responsable si esas personas se lesionan a sí mismas mientras se encuentran en mi propiedad. Tampoco está claro que tenga algún derecho moral de expulsar a una persona inocente de mi propiedad cuando sé que hacerlo resultará en su muerte. Fin de cita. Por poner una analogía, otra más. Imaginemos que invito a un amigo a mi casa y afuera de mi casa empieza a haber una balacera. Este amigo está en mi propiedad privada, así como el no nacido está en la propiedad privada de la mujer, que es su cuerpo. Y supongamos que yo en algún momento durante la balacera saco a mi amigo de la casa. Lo saco en contra de su voluntad. Y a raíz de esto, la persona, mi amigo, muere a causa de un impacto de bala. ¿Podré decir que yo no tengo culpa de la muerte de mi amigo porque simplemente ejercí mi derecho sobre mi propiedad privada? Por supuesto que no. Ante la ley esto sería un homicidio culposo. Porque si bien yo no quise que mi amigo muriera, sí colaboré o contribuí en que la situación se diera y fui irresponsable ante tal decisión. El problema con el aborto es que las mujeres que expulsan al bebé de su vientre de forma prematura saben que ese bebé perderá la vida. No es simplemente un homicidio culposo. Así que la situación es todavía más grave. Vamos con el segundo argumento.
Los abortos clandestinos provocan la muerte de cientos de mujeres, por lo que debería ser legalizado para que la práctica sea mucho más segura. Bien, en primera instancia, este argumento saca el debate del aborto de su eje central. Si bien la salud y la vida de las mujeres es algo muy importante en este debate, creo yo que deben ser muy consideradas, tanto como el no nacido. Recordemos que lo que estamos debatiendo es precisamente el aborto. ¿El aborto es moralmente correcto o no? Y el debate sobre el aborto no depende de cuestiones externas solamente, ni siquiera principalmente. Lo que depende el debate sobre el aborto es sobre la dignidad intrínseca que tiene o no tiene el no nacido. Es decir, si el no nacido tiene un derecho básico a la vida porque es una persona humana, entonces los proabortistas tienen aquí un serio problema. El mero hecho de apelar a la muerte de otra persona no implica que la muerte del no nacido deba ser permisible. La filósofa Mary Warren, que ya citamos, dice sobre este argumento, cito, el hecho de que restringir el acceso al aborto tenga efectos secundarios trágicos no muestra en sí mismo que las restricciones sean injustificadas, ya que el asesinato está mal independientemente de las consecuencias de prohibirlo. Es decir, si nosotros estamos en lo correcto al prohibir el aborto porque eso incurre en un homicidio, en un asesinato, pero el hecho de prohibirlo implica que otras personas que desobedecen esta prohibición van a morir, no implica que entonces nosotros tengamos que eh, quitar o despenalizar el asesinato de los no nacidos. Eso es como si nosotros dijéramos que durante un asalto una persona va a morir porque le dispararon o porque le encajaron un cuchillo y que entonces para evitar que estas personas inocentes mueran lo que tenemos que hacer es permitir o hacer una ley donde los asaltos sean legales para evitar entonces esta muerte y que las personas que son asesinadas normalmente en los mismos entonces no pierdan su vida. Esto es simplemente irrazonable. La prohibición de los asaltos, la condena de los asaltos debe permanecer incluso si hay daños colaterales no deseados en el camino. Ahora, por otro lado, es simplemente falso que todos los abortos clandestinos son inseguros para las mujeres. La doctora Mary Calderon, exdirectora médica de Planned Parenthood, esta famosa clínica proabortista, escribió en 1960, ojo, hace décadas, cuando la medicina no estaba tan avanzada. Ella escribió que los abortos ilegales eran realizados de manera segura por médicos de buena reputación. Cito lo que dice la exdirectora de Planned Parenthood. El aborto ya no es un procedimiento peligroso. Esto se aplica no solo a los abortos terapéuticos practicados en hospitales, sino también a los llamados abortos ilegales practicados por médicos. Ahora, esto no significa que no haya muertes de mujeres por abortos clandestinos. Claro que las hay, pero son un número significativamente más bajo que el que se suele proponer. Por poner un ejemplo, el fundador y organizador de la Red de Acción de Detroit para los Derechos Reproductivos dijo que antes de la controversia de Roe v. Wade, esta famosa controversia que dio un giro total en Estados Unidos a la cuestión del aborto, se estimaba que entre 5.000 y 10.000 mujeres estadounidenses morían cada año como resultados de 1 millón de abortos practicados. Sin embargo, en Estados Unidos por año mueren unas 45.000 mujeres en edad reproductiva. Si tomamos en cuenta estos datos, algo no cuadra. De hecho, el estadístico Christopher Titzsche dijo lo siguiente sobre esto. Es inconcebible que un número tan grande como entre 5.000 y 10.000 provengan de una sola fuente. Es decir, no todos los abortos, es más, estas cantidades exageradas de entre 5.000 y 10.000 no pueden provenir de abortos clandestinos o de abortos en general, es lo que nos está diciendo el estadístico Titzsche.
Entonces, estas exageraciones lo que hacen es querer penetrar en el corazón de las personas para generar algún tipo de compasión y entonces estar a favor de su lucha. Pero esta forma de luchar por una ideología es una forma sucia y tramposa de luchar, porque estamos exagerando datos de acontecimientos realmente lamentables simplemente para traer agua a nuestro molino. Así que queda desestimado el segundo argumento. Ahora bien, vamos con el tercer argumento, algo más delicado. Los casos de abuso sexual. ¿Qué sucede con los abortos en caso de abuso sexual? ¿Deberían ser criminalizadas estas personas? ¿Deberíamos hacer una ley donde al menos se permitan los abortos en casos de abuso sexual? Lo primero que debemos preguntarnos aquí es cómo debería tratar la sociedad a un ser humano inocente que nos trae un recuerdo doloroso. De fondo, lo que suelen argumentar las personas a favor de la elección es que una madre que tiene un embarazo a raíz de una violación va a estar todo el tiempo recordando ese trauma cuando ve a su hijo, porque el hijo fue producto de un evento traumático. Por lo tanto, la conclusión de estas personas es no mandar a la madre con un psicólogo, apoyarla para que vaya al psicólogo, apoyarla para que vaya con un psiquiatra, crear redes de apoyo para estas personas abusadas sexualmente. No, esta no es la respuesta o la solución que suelen proponer las personas pro elección. En cambio, lo que ellos dicen es, vamos a promover una ley que esté a favor de quitarle la vida a ese niño, a ese ser humano inocente. Esto de primera mano ya nos suena bastante controvertido, incluso para personas que están a favor del aborto, ya cuando lo vemos de esta manera. Entonces, ¿cómo debemos tratar a una persona que nos trae un recuerdo doloroso? Cuando veo este tipo de argumentos, me gusta pensar en las tantas mujeres y tantos hombres que tienen recuerdos traumáticos con algunas de sus exparejas. Hay hombres que están frustrados con las mujeres porque en el pasado alguna mujer les fue infiel o los trató mal, y hay mujeres que están traumadas, perdón, con los hombres porque en el pasado alguna expareja las trató mal, les fue infiel, las golpeó, etcétera. Entonces es típico en redes sociales cuando un hombre dice, no, es que todas las mujeres son iguales, todas las mujeres mienten. O cuando las mujeres dicen, no, es que todos los hombres son unos mujeriegos y te ilusionan y luego te dejan o te cambian por esta y la otra. Son cosas que incluso vemos mucho en películas de Hollywood. Ahora bien, deberíamos entonces crear en virtud de esto una ley que nos permita quitarle la vida a hombres o mujeres que nos recuerden un evento traumático con alguna de nuestras exparejas. ¿Puedo yo quitarle la vida a una mujer simplemente porque mi expareja me trató muy mal o porque mi expareja me engañó, me mintió, me hizo esto y aquello? ¿Acaso es razonable pensar de esta manera? Por supuesto que no. Ahora bien, otro error con este argumento es que a partir de este tipo de abortos se quieren legalizar la mayoría de los abortos. Por ejemplo, una persona puede argumentar, bueno, es que hay casos de abuso sexual y por este abuso sexual personas quedan embarazadas, hay mujeres que quedan embarazadas por este abuso. Pero nosotros sabemos y nos damos cuenta que estas marchas no están hechas simplemente para ayudar a las mujeres que sufrieron una, un abuso sexual. No está simplemente hecho para ello, para esas situaciones. Sabemos que a partir de este argumento muchas personas quieren extender la permisibilidad del aborto a otras situaciones, como por ejemplo una pareja que no utilizó preservativos y la mujer terminó embarazada. Una pareja que utilizó mal un preservativo o que no se tomó la pastilla del día siguiente o que el hombre no se hizo realmente la vasectomía. Son situaciones que pasan y personas así son las que después vienen y abogan por una ley a favor del aborto utilizando situaciones desastrosas como el embarazo por violación. Entonces, incluso si este argumento tuviera algo de peso, eso simplemente sería para un caso muy particular
de embarazos. No generalizaría ni siquiera la mayoría de tales embarazos. Perdón, no generalizaría la mayoría de embarazos, no de tales embarazos. Ahora bien, otra cosa que podemos decir sobre este argumento es que viola un juicio ético muy básico. No podemos matar al ser humano inocente A para salvar al ser humano inocente B. ¿Con esto qué quiero decir? Las mujeres que sufrieron un abuso sexual y terminó en un embarazo son personas inocentes. No le hicieron daño a nadie. Ellas no merecían que le sucediera esto. Y es importante enfatizarlo porque hay muchos pro vida que pueden tener muy buenos argumentos, pero no tienen caridad. Tienen muy poca sensibilidad en su corazón. Entonces, en este escenario que les voy a poner, hay dos seres humanos inocentes. Vamos a llamarle María y Pedro. Entonces, supongamos que María está enferma del hígado y es una enfermedad terminal, es una enfermedad grave, y para salvarse necesita un hígado nuevo. Y Pedro tiene un hígado compatible con ella, pero no quiere donarlo. ¿Sería correcto que nosotros obligáramos a Pedro, lo amarráramos y le extrajéramos su hígado sabiendo que va a morir para salvar a María? Por supuesto que no. En este escenario ambas personas son inocentes, pero no puedes quitarle la vida a Pedro para salvar la vida de María, porque estás cometiendo un crimen, estás violando el derecho básico a la vida de la otra persona. Y es esto lo que sucede en el aborto. Se quita la vida de una pequeña criatura, de un ser humano inocente, para ni siquiera para salvar la vida de la madre, sino para hacer menguar el dolor de la madre, para salvarla, entre comillas, de un efecto psicológico a raíz de una violación. Ahora, uno puede decir en estas situaciones, qué poca empatía tienen con las mujeres que fueron abusadas sexualmente. Los pro vida no tienen corazón, los pro vida no tienen misericordia, no tienen caridad. Más bien la falta de comprensión, o de comprensión o de compasión, viene del violador, porque el abusador fue el que obligó a la mujer a cargar con ese bebé en su vientre. El pro vida lo único que tiene que hacer es brindarle una red de apoyo a estas mujeres que sufrieron abuso sexual, a su vez que la orientan a salvar la vida del ser humano inocente que se gestó en su vientre sin siquiera pedirlo. Lo que busca el Provida es tener compasión con la mujer, por supuesto, pero también compasión con el no nacido. Así que creo que el caso Provida se sostiene muy bien y creo que los Provida deberíamos reflexionar también a raíz de esto en cómo tratamos a estas víctimas, porque la víctima en estas situaciones, incluso cuando se llega a practicar el aborto, no es solamente el no nacido, la víctima también es la mujer, que ha tenido una mala orientación, que ha tenido una mala experiencia y tiene una carga emocional bastante fuerte de la cual nosotros no debemos hacer caso omiso. Así que es importante reflexionarlo. Finalmente, el último argumento, el aborto por discapacidad fetal. Se suele decir que en este tipo de abortos lo que se está haciendo es tener misericordia del bebé que no ha nacido porque se le está salvando de tener una vida miserable, de tener una vida triste, una vida difícil por una discapacidad que se detectó en etapa temprana del embarazo. Entonces, como somos buenos samaritanos y no queremos que el bebé sufra, pues hay que quitarle la vida. Este es básicamente el razonamiento de fondo. Muy bien. Eh, lo que podemos decir sobre este tipo de abortos es que la realidad de fondo parece ser que los padres, no voy a decir que la madre solamente, los padres parecen querer evitarse la gran responsabilidad de cuidar a un hijo discapacitado. Probablemente no sea tanto la intención de fondo de que no quieren que el bebé sufra, sino que ellos no quieren sufrir la carga de tener a una persona con discapacidad. Para esto me parece prudente citar al ex cirujano general, el doctor Everett Kopp,
en sus siguientes palabras. Él dice: mi experiencia constante ha sido que la discapacidad y la infelicidad no necesariamente van juntas. Algunos de los niños más infelices que he conocido tienen todas sus facultades físicas y mentales. Y por otro lado, algunos de los jóvenes más felices han soportado cargas que a mí mismo me resultarían muy difícil soportar. Nuestra obligación en tales circunstancias es encontrar alternativas para los problemas que enfrentan nuestros pacientes. No considero la muerte una alternativa aceptable. Con nuestra tecnología y creatividad estamos simplemente al comienzo de lo que podemos hacer desde el punto de vista educativo y en el campo de las actividades de ocio para estos jóvenes. ¿Y quién sabe qué es la felicidad para la otra persona? Cierro la cita. Esta última frase es sumamente reveladora. ¿Qué derecho o con qué arrogancia nosotros decimos esto es lo que una persona tiene que vivir para ser feliz? Esta persona tiene que tener estas características en su físico o en su entorno para ser feliz. Ciertamente podemos tomar cosas o cuestiones objetivas, como por ejemplo, una persona para que sea feliz necesita no tener un maltrato de sus padres. Es una parte fundamental. Pero digamos que una persona para ser feliz necesariamente tiene que tener mucho dinero, por ejemplo. Una persona para ser feliz necesariamente tiene que tener sus dos piernas. ¿Cuántas personas que no tienen piernas o brazos incluso son incluso más felices que muchos de nosotros? La felicidad no la podemos definir nosotros a las otras personas. Es decir, no podemos imponerles nuestro concepto de felicidad a nivel subjetivo, porque todas las personas somos diferentes y todas las personas afrontamos problemas de manera diferente. Ahora bien, este argumento también ha sido ampliamente rechazado por académicos pro aborto, no pro vidas, pro aborto, sobre todo por la dimensión discriminatoria que esconde muchas veces. Esto sucede mucho en abortos cuando el no nacido tiene síndrome de Down. Por ejemplo, las madres y los padres que deciden tener un aborto porque su hijo tiene síndrome de Down o autismo. Bueno, esto último desconozco si el autismo se puede detectar de manera temprana, pero al menos el síndrome de Down sí, y ha habido muchísimos abortos a causa de esto. Los padres simplemente están incurriendo en un acto discriminatorio porque están privándole de la vida a estas personas porque no cumplen las características o los estándares de un ser humano normal. Ante esto, la activista pro aborto Berta Álvarez comenta: abogar por la eliminación de esas personas porque se les considera indignas de existir no solo mata a un ser humano, sino que frustra nuestro desarrollo moral. Si decimos que los bebés que tienen síndrome de Down, por ejemplo, no tienen derecho a la vida por ello, creo que eso no solamente debe restringirse a los primeros 6 meses de embarazo o a las primeras 24 semanas de embarazo. Si el síndrome de Down priva a una persona de su derecho básico a la vida, entonces eso nos lleva inevitablemente a una conclusión desastrosa. Debemos permitir que las personas que nacieron con síndrome de Down, los niños o incluso adultos que tienen síndrome de Down, no tienen su derecho básico a la vida, lo pierden automáticamente en virtud de su enfermedad, perdón, de su discapacidad, y por lo tanto tendríamos que hacer una matanza, tendríamos que hacer algo similar a lo que hizo Hitler con los judíos, privarlos de su derecho básico a la vida, simplemente porque no son como nosotros, porque no son como la mayoría de las personas. Ahora bien, algo mucho más grave que esto, para las personas que quieren tener un hijo a futuro, pero que cumpla con sus características de lo que sería un buen hijo o un hijo adecuado para ellos como pareja, es que estas personas jamás van a poder ofrecerle a su hijo lo más valioso que un padre y una madre pueden darle.
que es el amor incondicional. Si una pareja va a tener un bebé, pero le dicen que este bebé nacerá con síndrome de Down y en consecuencia abortan a este bebé, y no solo con síndrome de Down, digamos cualquier otra discapacidad fetal, pero pongo el síndrome de Down porque es el caso más famoso, más sonado, y deciden abortarlo en virtud de esta discapacidad o de esta malformación fetal. En el momento que ellos logren tener un hijo que no tenga una malformación fetal, jamás podrán decirle a ese niño que lo aman incondicionalmente, porque el niño fue previamente condicionado para nacer. En otras palabras, a ese niño podrían decirle, si tú tuvieras una enfermedad, si tú tuvieras una discapacidad, nosotros no te hubiéramos tenido, nosotros no te habríamos brindado el amor que ahorita te estamos dando, te hubiéramos privado de tal amor porque no cumpliste con nuestras condiciones o con nuestras expectativas que esperábamos de nuestro hijo. Y esto es simplemente doloroso, sería bastante doloroso escucharlo en, en un hijo. Así que a nivel práctico, esto es simplemente falso, o sea, no existe una relación entre la infelicidad y la discapacidad. Hay personas con discapacidad que son muy felices y a nivel moral trae consecuencias desastrosas. Como dice Berta Álvarez, frustra nuestro desarrollo moral porque nos estanca en ideologías muy parecidas a aquellas ideologías discriminatorias del pasado, como he mencionado, contra los judíos, pero también contra las personas de color. Entonces, debemos razonar muy bien cuáles son nuestros argumentos, tanto a favor como en contra del aborto, porque a veces o nos pueden hacer poco caritativos o nos pueden llevar a conclusiones indeseadas, que cuando las razonamos a fondo, sabemos que hay algo que tenemos que cambiar, sabemos que hay algo que no es acorde a nuestra naturaleza como seres humanos y a esa ley moral interior que todos tenemos de hacer el bien a nuestro prójimo. Y bueno, esos han sido los 4 argumentos que quería abordar. Posiblemente seguiré haciendo videos en torno a este tema, ya que es un tema que me apasiona muchísimo. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en un próximo video.